Sí. La clase la estamos grabando, entonces, igual que siempre, solo que ahora tenemos un sistema que no se escucha nada de lo que ustedes dicen, solamente lo que se dice en el micrófono. Por lo pronto hay muchos huecos si ustedes no tienen el micrófono para hacer la pregunta. La clase se graba y no se escucha la pregunta, solamente se escucha el que tiene el micrófono. Que si usted tiene una pregunta, levante su mano y se le lleve el micrófono y usted pregunta. ¿Ok? Así estamos. Lo que pasa es que eso cierra los sonidos. Si los niños lloran, caminan, no se escucha nada de eso. Y la clase sale con más nitidez. La semana pasada nosotros habíamos anunciado que íbamos a comenzar una serie nueva que era el fruto del Espíritu, ¿verdad? Bueno, pues a medida que nosotros estábamos... Déjalo aquí, Andrea, ven. A medida que nosotros que estaba por preparar el estudio, el Señor me hacía analizar que es imposible que nosotros reconozcamos el fruto del Espíritu si antes no estamos convertidos. Y hay mucha gente que cree que está convertida y no lo está. Y esta pequeña clase del día de hoy tiene un poquito que ver con que nosotros, con sinceridad, porque es preferible que Dios tenga misericordia de nosotros ahora a que estemos practicando un cristianismo que nos va a llevar al infierno. Esto es serio, muy serio, y ustedes tienen eso en el chat ya. Eso es para que ustedes lo guarden y se lo lleven con ustedes. Eso no es nada nuevo lo que Lea le acaba de dar. Eso solamente es que imprimieron eso, pero ustedes lo tienen en el chat. Eso es el programa de la semana. El domingo yo le doy a la gente que sí. Está en el chat. Entonces, yo quiero que usted se tome bien en serio. Me da pena que no vino tanta gente como la semana pasada para que nosotros, a la luz de las Escrituras, vamos a hacer una oración de segundos. Vamos a cerrar los ojos. Y repita conmigo, Espíritu Santo de Dios, convénceme que soy pecador y que necesito un Salvador. Cristo Jesús, quien murió en la cruz por todo aquel que sabe que necesita esa salvación. Muy bien. Estoy muy preocupada por eso. Es un tema delicado y deberíamos de coger en serio cada cosa que aquí se diga, porque siento que hay mucha gente engañada, creyendo que son cristianos y no lo son. Y por eso, antes de hablar del fruto del Espíritu, nosotros tenemos que convencernos primeramente en qué posición es en la que estamos. Y por eso puse aquí verdadera conversión. Arrepentimiento y conversión. Son dos cosas distintas y las vamos a estar explicando ahora. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19, nosotros leemos, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. No hay que ser un teólogo, no hay que ser un erudito, no se necesita ser un doctor en filosofías o lo que usted quiera, para entender estas dos palabras. Un mandato, hay que arrepentirse y el arrepentimiento trae conversión. Por eso es que dicen dos cosas distintas. ¿Usted está convertido? Sí. ¿Se arrepintió antes?
Lea, no me dé papeles ahora, por favor, que para mí es muy importante que tengan atención. Y perdóname, lo que pasa es que se entretienen con eso. Se entretienen hasta los que no están teniendo el papel. Lo que es cuando están pasando cosas, eso siempre sucede. Y déjeme decirle que esto es como si fuera un 911 que yo estoy dando esta clase. Con todo mi corazón, he estado afligida por esta situación. Porque yo sería una falsa maestra si yo siguiera predicando el evangelio y viendo cómo camina el pueblo sin que estén completamente convencidos de qué son, de en qué pie están parados, qué fue lo que pasó. Hay gente que va a la iglesia porque le gusta el ambiente de la iglesia. Hay gente que va a la iglesia porque se quiere portar bien. Pero a la iglesia no se va por eso. A la iglesia se va por dos motivos. Es por eso que hay tanta gente que ha desertado. Y usted lo vio por un tiempo y ya no lo vuelve a ver más en la iglesia. Y están en el mundo. ¿Qué pasó? Ahí no hubo ni arrepentimiento ni hubo conversión. Eso fue falso todo lo que se vivió. Entonces, esto es algo como para decirle, ayúdame, Señor, ayúdame. Arrepentirse. ¿De qué? ¿Arrepentirse de qué? ¿Tenemos convicción de por qué tenemos que arrepentirnos? Muchos han ido a la iglesia porque lo llevaron desde pequeños y no han tenido un encuentro con Jesucristo. Y toda su trayectoria la tienen en base a una costumbre de estar en la iglesia, pero las costumbres en la iglesia no salvan. Lo único que salva son estas dos cosas, arrepentirse y convertirse. Y muchos de los problemas que se tienen en esta iglesia, en la iglesia universal, es porque hay convertidos y no convertidos. Y lo vamos a tener siempre. Ahora bien, preocupémonos porque nosotros realmente estemos convertidos. Arrepiéntanse y conviértanse. Pero tenemos que estar bien claros por qué tenemos que arrepentirnos y a qué tenemos que convertirnos. Yo he escuchado gente con 20 años en el evangelio, 20 años en la iglesia, y me han confesado a mí que recientemente tuvieron su primer encuentro con el Señor. Que todo era costumbre. En Marcos capítulo 1, en el versículo 15, arrepiéntanse y crean en el evangelio. La iglesia de Jesucristo por muchísimo tiempo se ha encargado de poner a alguien a repetir una confesión solo porque el apóstol Pablo dice en Romanos que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, pero es una conversión, es una declaración sin convicción. Uy, se convirtió. Eso no es así. Una persona para convertirse tuvo que haberse arrepentido. Escuché el testimonio de Paul Washer, que él estaba diciendo que él fue a dar una serie de conferencias a Canadá. Y era una área bien rural. De esos, ustedes saben que Canadá es el país mayor exportador de madera. Y él estaba en una área en donde habían ese tipo de negocios. Y dice él que cuando él estaba en medio de la conferencia o en medio de la predicación, entró un hombre altísimo y se sentó en la primera banca con una cara de desesperación. Y cuando se terminó el servicio, él dice que él venía al otro día para Estados Unidos. Y cuando se terminó el servicio, él se acercó donde este hombre y le pregunta que qué le pasaba, que lo veía tan atormentado. Y el hombre le contesta y le dice, acabo de salir del hospital y el médico me acaba de informar que me quedan 3 semanas de vida. Y Paul Washer le preguntaba,
¿Y la predicación de hoy? ¿Tú conoces a Jesucristo? Sí. ¿Tú sabes que aunque tú mueras, tú vas a ir al cielo? No, no estoy convencido de eso. Y dice él que él cambió su vuelo y se quedó por ese hombre. Y que él se reunía con ese hombre todos los días. Y le buscaba los versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y volvía y le daba otro versículo. Y el hombre leía. Tan fácil. Le decía, esto es tan fácil. Él no podía creer que el sacrificio que Cristo había hecho lo podía salvar a él, porque él tenía temor de a dónde él iba a ir por el poco tiempo de vida que tenía. Y dice que cuando tenían como una semana, mire todo el tiempo que se quedó con él, que cuando tenía una semana, leyó Juan 3:16. Lo entendí. Y el hombre se llenó de asombro. Lo entendí. Entendí que Dios me ama tanto que mandó a su Hijo a morir por mí. Después de tener una semana, él todos los días ahí con la Biblia, todos los días con la Biblia. Ese día el Espíritu Santo le abrió sus ojos para entender que él era un pecador y que tenía la opción de ser salvado si creía en el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Y leía lo mismo todos los días hasta que el Espíritu Santo le abrió la mente a él y el hombre entendió lo que Cristo había hecho por él en la cruz. Es por eso el gran problema que nosotros tenemos de la falta de perdón, de mordernos unos a otros, como dice el apóstol en la epístola de los Gálatas, de chismear, de pelear, de provocar divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a llevar un estudio del fruto del Espíritu si todavía no saben si están convertidos o no están convertidos? El arrepentimiento en el Antiguo Testamento se interpreta como aquel que se vuelve a Dios de todo corazón. Y la imagen que la Biblia pinta de la palabra convertir es regresar a lo que inicialmente nosotros fuimos creados, por lo que fuimos creados, para volver otra vez a esa imagen que se había perdido en el Edén. El asunto aquí es que nosotros no estamos conscientes de que hasta Nathan, que no está consciente todavía de su pecado, necesita un Salvador. Jonás, alguien lo busque, en el capítulo 3, del versículo 5 al versículo 10, nosotros podemos, o no lo busquen, yo lo voy a leer, yo voy a decir de qué se trata, para no, porque ya veo que faltan. En el capítulo 3, Dios envió a Jonás a predicar a Nínive que se arrepintieran. Y aquí nosotros nos encontramos con un episodio donde cuando él dijo, Dios va a destruir este lugar y lo va a destruir a ustedes también, la actitud que ellos tuvieron fue de arrepentirse de todo lo malo que habían hecho y comenzaron a hacer silicio, comenzaron a hacer ayuno y comenzaron a pedir perdón para ser rescatados de la sentencia que ellos tenían. Y dice que se enteró el rey y el rey también se puso en silicio y el rey puso a que los animales también se pusieran en ayuno para ver si podían alcanzar el perdón de Dios. Eso se llama arrepentimiento. El estar consciente de la condición en la que uno está y que uno necesita pedir perdón. Y no pedir perdón por no ir al infierno. Hay que pedir perdón porque le hemos fallado al Todopoderoso. Aquí en el Salmo 51 nosotros nos encontramos con David después de pecar. Y las palabras que dice David son dignas de que nosotros la imitemos para que podamos entender qué es verdaderamente un hombre arrepentido. Él dice, oh Dios, ten misericordia de mí conforme a tu bondad y según tus abundantes misericordias borra mis pecados. Lávame más y más de mi iniquidad,
límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está constantemente delante de mí. Contra ti yo solo he pecado y he hecho lo malo ante ti, porque serás justificado por tu palabra y vencerás en tus juicios. Porque en iniquidad, y él comienza a declarar. Ahora, lo que yo quiero es que nosotros analicemos cada uno si le hemos hecho esa oración a Dios. Si nos hemos ido de rodillas a hablarle de nuestra condición, de quiénes nosotros somos, que no merecemos el perdón. Llorar. El arrepentimiento hace que uno llore por la maldad que hay dentro. El arrepentimiento hace que uno desgarre su corazón, que uno se desnude delante de Dios, que le pida perdón y que le otorgue salvación. Así es como funciona el arrepentimiento y la conversión. Esto yo lo estoy sacando del Catecismo de Westminster para nosotros tener más o menos una idea que me gustó mucho, clara, de lo que ellos escribieron aquí. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento o conversión? En dos cosas: la muerte del viejo hombre y la vida del nuevo. El lenguaje tradicional que se usa para el viejo hombre es mortificación y para el nuevo hombre se llama vivificación. ¿Qué significa esto? Que usted le tiene que dar muerte al hombre viejo y le tiene que dar vida al hombre nuevo. Usted no puede alimentar el hombre viejo. Usted tiene que alimentar el hombre nuevo. Y hay una sola vía para alimentar el hombre nuevo. No son ni las amistades, es más, no es ni usted ir a conferencias, ni usted ir a iglesia, ni usted escuchar a otros que hablen, ni escuchar predicaciones. Tiene que ver con la búsqueda suya por Dios. Con la lectura de la palabra. Muchos de los problemas de flaqueza que tenemos espiritual dentro de la iglesia es porque no hay un compromiso con la Biblia. La gente no lee. Y si ese es el manual que Dios nos ha dejado para nosotros fortalecernos y cambiar, y la Biblia no se lee, y no hay un tiempo de oración, porque esto que nosotros hicimos aquí, esto se llama oración congregacional, es usted ir solo, todos los días, a todas horas en el día, usted estar en conexión con el Señor, orando en todo tiempo. Y hay muchísimas formas de orar, hasta de usted bendecir a Dios porque la naturaleza esté bien. Por los alimentos, por lo que tú te estás comiendo, por el camino, por los 3 pesos que te entran, por una persona en un lugar que tú vayas a atenderte y esa persona te atienda con gracia, porque la gracia no es tuya, la gracia te la pone Dios. Y bendecir a Dios de esa manera. Entonces, el primero, que es la mortificación, define un dolor sincero por el pecado. A veces yo escucho creyentes de aquí mismo, de la iglesia, con un lenguaje totalmente inapropiado hacia otra persona. Una manera despectiva. Y yo digo, ¿dónde está la piedad? ¿A dónde está el amor por el prójimo? ¿A dónde está? Es el dolor sincero por el pecado lo que nos hace odiarlo y apartarnos de él para siempre. En segundo término, la vivificación es una alegría sincera a Dios, en Dios, a través de Cristo, que nos hace deleitarnos viviendo según la voluntad de Dios con toda buena obra. Son dos mundos diferentes. En resumen, la vida cristiana es una vida de conversión diaria, no de miércoles ni domingo. Y déjeme decirle, hay mucha gente que se cree que la conversión es externa. La conversión es interna, es por dentro.
Yo escuché a un muchacho musulmán diciendo cuál es el concepto que ellos tienen de nosotros los cristianos. Y él dice que para ellos, los musulmanes, el cristianismo es una religión pagana. Por la forma como hablamos, por la forma como nos comportamos, por la forma como vestimos, por la forma de poco compromiso que ellos ven. Dice que cuando los cristianos, los que se llaman cristianos, que andan con una cruz colgando, lo ven en un sitio tomando con la cruz puesta. Entonces el concepto que ellos tienen cuando nos llaman los infieles es porque ellos dicen que el cristianismo es una religión pagana por el comportamiento de nosotros. Dos palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento. La primera, metamelomai, que esto indica un cambio de mentalidad que produce dolor, incluso remordimiento por los errores cometidos. Pero no es necesariamente un cambio de corazón. Esta palabra, esta que yo le acabo de decir a ustedes, es la que aparece aquí en Mateo, en el capítulo 27, en el verso 3, para describir la culpa que sentía Judas por haber traicionado a Jesús. Aquí no hay arrepentimiento. Aquí lo que hay es, y se llora. Judas estaba llorando. Y fue, eso se llama remordimiento. Y fue a donde el sumo sacerdote, queriendo devolver el dinero porque yo he entregado a un inocente, dice Judas. Y se sintió tan mal que fue y se ahorcó. Ahora nosotros vemos otro ejemplo de esto y lo vamos a explicar ahora. Por ejemplo, el segundo ejemplo se llama metanoeo. Significa cambiar de opinión y de objetivo gracias al conocimiento adquirido. Este verbo y su sustantivo indican un verdadero arrepentimiento bíblico caracterizado por 4 elementos. Número 1, el verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad pecaminosa e insuficiencia. Y esto nosotros lo encontramos en el Salmo 51, que fue lo que acabamos de leer, esa declaración de David diciendo, yo soy culpable, yo no merezco tu perdón, yo soy un miserable. El segundo punto aquí, el segundo elemento para reconocer un verdadero arrepentimiento, comprende o se aferra a la misericordia de Dios que se encuentra exclusivamente en Jesucristo. Por ejemplo, entramos en la condición de que somos pecadores, que nosotros, y si usted me dice, mire, yo no he matado a nadie, yo siempre me he portado bien, yo soy un hombre o una mujer que yo ni bebo, ni fumo, ni bailo, ni hago esto, ni hago lo otro, con todo y eso usted es un pecador que merece irse al infierno. Porque nuestras obras no nos llevan a nosotros a ningún lado. Todas están llenas de inmundicia, todas. E incluso cuando usted trata de decir, bueno, yo me estoy portando bien, agradézcale a Dios porque hasta eso usted se lo tiene que agradecer, porque toda buena dádiva y todo buen perfecto viene de lo alto. El tercer punto significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. ¿Cómo nosotros vamos a estar acariciando el pecado? Está hablando de que mentirita. No. ¿Cómo usted se puede justificar cuando usted sabe que está pecando de verdad? Bajo ninguna circunstancia. Usted tiene el Espíritu Santo. El que es convertido tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encarga de convencerlo. Cuando usted ve que usted no se puede acostar, mire, le voy a hacer un ejemplo.
Yo tuve una conversación ayer o antes de ayer con Marcos, el representante de nosotros en Casa Esperanza, y él me dice que tienen que ir a lo que nosotros llamamos catastro en la República Dominicana, que es el lugar en donde se hacen los trámites para legalizaciones de documentos por propiedad. Y me dice, bueno, pastora, yo sé que a usted no le va a gustar esto, pero esto va a durar toda la vida si yo no le doy $100 a alguien para que nos ayude a resolver eso. Y yo le dije, no hay problema, Marcos, no hay problema. Cuando yo llegué a mi casa, yo no tenía ni 5 minutos que había llegado y a mí nada más me sonaba aquí, eso se llama soborno, eso se llama soborno, eso se llama soborno. Y vengo y busco soborno y el resultado, le tiro una foto, se la envío a Marcos y le digo, Marcos, mire, esa casa no puede tener mancha. Las cosas las vamos a hacer por las reglas. Perdóneme, hablé muy rápido, le dije. Pero ¿quién fue que me redargulló a mí de pecado? A mí nadie me dijo nada. Eso lo saben ustedes porque yo se lo estoy diciendo ahora. Eso solamente fui yo. Y me pude haber quedado callada, pero el Espíritu Santo me acordó que hace 2 domingos yo prediqué que uno de los pecados que se estaban cometiendo en Jerusalén era la corrupción por el soborno del sumo sacerdote. Aunque sean 5 pesos, y le mandé la descripción de lo que era soborno. Soborno es usted aprovechar una autoridad pagándole ilegalmente, porque bajo un término legal en todos los países, cuando usted paga para un favor a una persona que tiene un cargo, usted lo que está es comprando. Y eso se llama soborno y es penalizado por la ley. Con respecto cuando mencionó, pastora, lo de la búsqueda personal, puede que me haya confundido, o mi esposa se haya confundido, en la oración cuando usted dice que en cada momento, incluso por la naturaleza, nosotros podemos orar, pero también la pregunta mía aquí es, aparte de que en cada momento nosotros podemos hablar con Dios todo el tiempo, todo el día, también debemos de apartar un momento, hacer un momento aparte para Sí. orar, o Sí. sea, porque es que pienso que a veces podría dar a interpretación o a entenderse que la persona piense que solo porque tal vez usted haya mencionado de que en cada momento podemos decir gracias Señor, gracias por la lluvia de hoy y que ya con eso ya oramos. Entonces No. Ok. No. ¿Ustedes entendieron eso? Ok. No, lo que yo estoy entendiendo que me está diciendo. Entonces la persona viene y como tal vez dijo eso, piensa que como todo el día oro así, no viene y aparta un momento. No, yo hablé de momentos a solas. Hablé de momentos a solas también. Okay. Estamos hablando, yo lo que estoy repitiendo lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento. Entonces, cuando estoy hablando de todo tiempo, es en todo el día cotidiano que tú tienes. En la mañana, desde que tú te levantas, tú tienes que estar en comunión con el Señor solo. En la tarde, si quieres. En la noche, tienes que estar antes de acostarte con el Señor solo. Esto de hablar de la naturaleza y de dar gracias a Dios por esto es para tú poder tener un lenguaje bíblico el día entero y estar conectado con el Señor el día entero. Pero realmente tú tienes que tener tu momento con el Señor a solas. Cuando yo estoy hablando de este tipo de oración que nosotros estamos teniendo aquí, esto se llama oraciones congregacionales. Eso a ti no te aporta en lo personal. Tú tienes que tener tu momento a solas con Dios tú. ¿Tú entendiste lo que él entendió o tú entendiste eso que yo estoy diciendo ahora? Usted está diciendo lo que él entendió también. Él pensó que no tenía necesidad de, claro que sí. de tener comunión, porque eso es comunión con Dios. Sí. Cuando uno está a sola con Dios. Sí. Pero yo tengo la costumbre. Señor, yo le doy gracias a Dios hasta por esa gente que están pasando 10 y 12 horas sentados frente a un computador. Digo, mira, yo no tengo ese estrés. Le doy gracias, Señor, que yo no tengo ese estrés porque yo no soportaría. Sí. Esto se trata de que usted esté en comunión con el Señor siempre. Y aún por lo malo también.
Pero eso no es que yo lo estoy a ustedes exonerando de que tienen que tener su tiempo a solas con Dios. No, 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 para nada. Porque yo me paso el día haciendo eso y yo desde que me levanto, bueno, a ti mismo, Javier, yo te he dicho a ti. Yo cuando me levanto, yo hago mi devocional, yo no cojo el teléfono por la mañana, porque si cojo el teléfono desde que se entra la primera llamada, olvídate que no lo hago. Entonces, ¿qué yo hago? No lo cojo el teléfono, me levanto, me pongo a orar, hago mi devocional leyendo mi Biblia, de lo que me toque ese día, y después entonces yo estoy apta para estar cogiendo teléfono, porque yo necesito conectarme yo primero para lo que me espera en el día. Y oro con gente que tiene necesidad, y oro aquí, visito a un enfermo y oro por él, pero eso no es mi vida personal, eso es mi vida cotidiana. Pero yo tengo que tener mi tiempo aparte con el Señor. Por ejemplo, yo no puedo coger la predicación del domingo como que esa es mi enseñanza bíblica. Yo tengo que tener mi propia enseñanza, mi propio estudio personal. Por ejemplo, yo estoy en el Evangelio de Lucas. Yo no estoy dando Lucas, pero yo en lo personal estoy en el Evangelio de Lucas. Voy por el capítulo 13. Y ya leí Mateo, Marcos y leí a Juan. Ahora voy por Lucas. Leí Romanos. Entonces, eso es mi vida personal. Y estudio para venir a traer este estudio aquí. Y estudio para la prédica para el domingo. Pero Rosnibri tiene que alimentarse por su propia cuenta. A eso yo me refiero. ¿Tú tenías una pregunta, Max? Muy bien. ¿Produce el verdadero arrepentimiento una radical y persistente búsqueda de una vida santa, que es lo que acabamos de describir ahora, caminando siempre con Dios en obediencia a sus mandamientos? Aquí están las citas bíblicas para que después ustedes le estudien, porque si no, no me da tiempo y yo quiero terminar mi estudio hoy. Algunos ejemplos. Pedro, dice la Biblia aquí en este versículo, que lloró amargamente cuando se vio enfrentado por Cristo, de que lo había traicionado, después lo había negado después que el gallo cantó. El sentimiento de Pedro fue de arrepentimiento, diferente al de Judas, que el de Judas fue remordimiento. Arrepentimiento es tú irte de rodillas porque tú sabes que tú le fallaste a Dios. El hijo pródigo. Lucas 15, 18, 19. ¿Quién le dijo al hijo pródigo que tenía que decir lo que dijo? Nadie. Él mismo fue que habló y dijo, he pecado, volveré a la casa de mi padre y le diré que quiero vivir como uno de sus jornaleros porque no soy digno. La humillación de entender que nosotros no somos dignos, ahí hay un arrepentimiento genuino. La mujer pecadora que fue a los pies de Jesús y lloraba, lloraba, cuando Jesús había sido invitado en la casa de Simón. Y lloraba, lloraba, lloraba. Y Simón criticó si él supiera cuál es la mujer que él tiene ahí pegada en los pies. Y Cristo, conociendo el corazón de Simón, le dijo, el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Entonces, si nosotros sentimos, el arrepentido siente deudas con Dios. No que le tiene que pagar porque Cristo pagó todo, pero es que Él es tan bueno. Él ha hecho tanto por nosotros que nuestras vidas tienen que ser vividas llenas de agradecimiento por aquel que tuvo compasión de nosotros sin nosotros merecerlo. La multitud en Pentecostés, en el capítulo 2,
en el verso 37, cuando el apóstol Pedro predica y habla del sacrificio del Mesías, que él era el anunciado por los profetas y que llegó en este tiempo, y todos los que escuchaban le dijeron, ¿qué debemos de hacer? Y dice que 3,000 se convirtieron. Pero la conversión vino por el arrepentimiento, porque habían entendido ya. Cuando nosotros leemos cómo usted evangeliza a alguien, usted evangeliza a alguien diciendo la condición de pecado que tiene la persona y el regalo de la salvación que tiene con Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Porque cuando nosotros, una forma errónea que se utiliza para evangelizar a alguien es decirle a una persona que venga a los pies de Jesucristo, que su problema todos se le van a resolver. No, eso no es así, no. La verdad es que lo que se tiene que decir realmente, tu condición de pecado, tú puedes ser liberada de él y puedes ser perdonado si te arrepientes y aceptas que Jesucristo es la única confianza que nos da a nosotros Dios para ser salvos. Fuera de eso, ¿cómo se produce el arrepentimiento? Usted dirá, ok, yo no he sentido eso nunca, pastora, y entonces. Es visto como un don o un regalo de Dios, aunque también implica una respuesta humana. ¿Por qué? El Espíritu Santo tiene que intervenir para convencerte de que tú eres un pecador. Pero ¿y después que te convence? ¿Tú sabes la cantidad de gente con la que uno habla que te dicen el plan de salvación desde la A hasta la Z? Y te dicen todos los pasos que yo estoy explicando ahora y no se convierten. Hay gente que tienen 10 años siendo a la iglesia y no se han convertido nunca y tú le preguntas, pero mi hijo, ¿y cuándo tú vas a dar el paso? Un día de esto. Un día de esto. Pronto, claro, pronto. Algo que uno tiene, lo que uno tiene que hacer es, ahora, ¿dónde hay agua para que me bautice? ¿Qué debo hacer? Porque la gente no ha entendido la emergencia. Nosotros estamos aquí, pero no sabemos si mañana vamos a estar. No lo sabemos. Y en el único que hay salvación, es en Jesucristo. Y no en saberlo. Es que eso es algo que tiene que estar en nuestro ADN, entenderlo, estar convencidos de eso, que Él es el único camino para nosotros poder llegar al Padre. El arrepentimiento, Dios es que obra en el corazón. Es Dios que obra. ¿Recuerdan el testimonio que le estaba contando del hombre, el canadiense, con Paul Washer? Donde el canadiense leía y no reaccionaba. Hasta que tenían una semana en esto y leyendo el mismo texto, dijo, ¡ah! Lo entendí. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo lo convenció. La Biblia enseña que Dios atrae a las personas hacia el arrepentimiento y les da la capacidad de arrepentirse. Dios. El Espíritu Santo convence a las personas de pecado y les da gracia para cambiar. Porque no es verdad que una persona convertida se quede igual. Eso es imposible. Alguien búsqueme, por favor, 2 de Timoteo 2:25 y otra persona búsqueme Hechos 5:31, por favor. Segunda de Timoteo 2:25. Léela, Oscar. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué tú entiendes por eso? Que Dios es el que concede. Voy a responder yo porque no se va a escuchar en la grabación. Que Dios es el que convence, le dice Pablo a Timoteo, de estas personas que le están haciendo la vida difícil a Timoteo, y Pablo le está diciendo, a lo mejor Dios les conceda que se puedan arrepentir. Porque Pablo entiende que el arrepentimiento viene de Dios. El hombre en su condición natural no puede arrepentirse.
está muerto. La primera parte no es, nuestro trabajo es solo con mansedumbre, enseñarles, está aquí, con mansedumbre enseñarles sin importar qué es lo que nosotros tengamos, nuestra mentalidad sobre esa persona, porque el trabajo quien lo hace es Dios. Claro que sí. Muchas veces nosotros queremos como agarrar por el cuello a alguien que queremos que se convierta. Señores, nosotros no tenemos el poder ni la autoridad para eso. El único que da el poder para que una persona se arrepienta y se convierta es el Espíritu Santo, nada más. El trabajo de nosotros es orar, Señor, ábrele los ojos, quítale la venda. Y tenemos en las Escrituras, cuando Cristo resucitó, que iba camino de Emaús, que estaban 2 discípulos caminando, ¿qué pasó? Estaban caminando con Jesús y no sabían que era Jesús que estaban al lado. O sea, ellos no sabían que era Jesús que estaba al lado de ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le abrió los ojos para que pudieran entender lo que Cristo decía. Hay pasajes a veces que yo no los entiendo y yo tengo que hincarme. Espíritu Santo de Dios, ábreme el entendimiento, ayúdame. Y después yo veo cómo las cosas fluyen. Javier. Hechos 5:31. Ajá. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ok, entonces, ¿quién era que iba a obrar en el arrepentimiento de Israel? Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. ¿Tú tienes una pregunta, Eri? Ok. Miren, si yo tengo que durar la hora completa aclarándole esto, yo necesito que nosotros salgamos de aquí convencidos de esta situación. Porque si nosotros seguimos en la iglesia y no estamos conscientes de todas estas cosas, miren. Sí, Camilo. No, que yo solo quería decir que a veces, en general, no solo la iglesia de nosotros, sino muchas iglesias. No, pero yo estoy hablando de la iglesia universal, Ajá. no la nuestra nada más. Sí, que nos hemos preocupado mucho por los resultados. Siempre queremos decir a la persona empujarla. Oh, la oración de fe, la oración de fe, la oración de fe. Y nunca le decimos la condición exactamente. Así mismo. Y nunca se le enfoque. Mira, estás muerto en tus delitos Así y es, pecados. así Tú es. necesitas un salvador. Así es. Si no solo decimos cree, cree, cree. Y queremos empujar a la persona Claro, no, humanamente. eso no es así. Y mucha gente se cree cristiana por eso mismo, porque han sido empujados por nosotros. Mira, y no nos hemos alineado enfocado. a eso, Camilo, por ejemplo, usualmente en la iglesia, yo creo más en una persona que nos visita y ha escuchado el evangelio y un día decide convertirse, que el que viene por primera vez y levanta la mano por emoción. Y no lo volvemos a ver más aquí. Por ejemplo, yo creo más en una persona que ha escuchado el evangelio y después de estar consciente de lo que es el evangelio, levanta su mano y dice que quiere aceptar al Señor. A alguien que por emoción dice que sí. El primer día que tú se lo preguntas. Esas son personas que tú la ves un día y no la vuelves a ver. Yo tengo gente que he bautizado y no lo he vuelto a ver más. Que no han vuelto más a la iglesia. Sí, Andrea. Eso como dice Nicodemo, el Señor Jesucristo en el capítulo 3, que el viento está soplando y uno no sabe de dónde viene. Entonces, cuando eso que usted dijo, la persona está ahí, pero está escuchando la palabra. Por el oír es que viene la fe. Viene por el oír la palabra. por el oír es que Entonces viene. el viento está haciendo su trabajo y no como ese que, por ejemplo, viene con una condición de que perdió un familiar o está en depresión. Hay muchas personas que vienen muy vulnerables a la iglesia por una condición emocional por la que están pasando. Todos los problemas emocionales hacen que la gente se quiera acercar a Dios. Y cuando las cosas se resuelven, tú no lo vuelves a ver jamás. Entonces, yo no creo en esa persona que dice que
Dios sabrá si lo hace o no, pero yo particularmente, si no veo el fruto, no creo. No lo creo. Y no lo dice no lo dice Rosnibri, lo dice la palabra. Que por los frutos que se conocen. Y hay gente que son buena gente, pero no están convertidos. Hechos 11:18. Eso es otra más, pero como voy atrasadísima y lo que me quedan son 10 minutos. Hasta ahora miren lo que nosotros hemos estudiado. Que la conversión trae transformación, mutación. ¿Qué es una mutación? Quitarse algo. Cambio, evolución, mudanza y metamorfosis, que es una palabra griega. Todo esto tiene que estar dentro de la conversión. El arrepentimiento y la conversión implica un cambio de corazón, de mente, reconociendo el pecado y sintiendo pesar por el pecado. La gente que se ríe de su pecado, no sé ni qué calificativo darle. Porque el convertido sufre cuando peca. El convertido mete la pata, por poner un lenguaje callejero, y en la noche o en el día el espíritu no lo deja tranquilo y se tiene que ir al piso y Señor perdóname, y le pone nombre y le dice hice esto, le hablé a fulanito de tal mal, Señor perdóname porque aunque no abrí mi boca, mis pensamientos estaban llenos de pecado y llenos de maldad. Eso es tú vaciarte con el Señor y confesar tu pecado. Y ahí es donde entra que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero cuando nosotros estamos pasándole la mano al pecado, realmente eso está muy, pero muy entredicho. La conversión es la transformación completa y duradera de la vida de una persona hacia Dios, acompañada de un compromiso renovado con sus enseñanzas. Este es un pastor español que a mí me encantó la definición que él dio. Hay una página que se llama Protestante Digital. Muy buenos los artículos que ellos tienen, eso es español. Y este pastor dice esto, que yo lo copié para leérselo a ustedes. Como pastor evangélico, después de más de 30 años en este bendito oficio, he observado todo tipo de conversiones reales y otras tantas supuestas conversiones que finalmente no fueron lo que parecían o decían ser. Esto queda claramente reflejado en la enseñanza de Jesús en la parábola del sembrador. Me preocupa enormemente ver en las iglesias cristianas una cantidad ingente de personas de todas las edades que no han experimentado una auténtica conversión a Dios. Y ellas creen que sí, pero sus frutos demuestran lo contrario. Y esto lamentablemente se convierte en una tragedia, porque el destino final de muchas de estas personas no será el cielo, sino será desgraciadamente la condenación eterna. Y yo estoy 100% de acuerdo con él, por eso lo puse. No podemos seguir engañándonos. Nada podemos hacer. Separado de Jesucristo, mira, nada. Pero aquí se trata, Fernando, más bien de nosotros estar conscientes. Yo digo, el Señor le va a decir a esos que están apartados de mí, no os conozco. Que no los conoce. Entonces, hoy es un estudio de advertencia, de nosotros sacudirnos y darnos cuenta dónde es que estamos, en qué barco estamos montados, qué es lo que está pasando aquí, nuestras vidas espirituales, qué es lo que está pasando, mi relación con Dios, cómo es. Esto realmente no es solamente por asistir a la iglesia y no faltar a los cultos. Esto es algo personal que nosotros tenemos que analizarlo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Sí, Javier.
Él lo tiene. Oh. Quiero decir dos cosas. Yo sé que ya pasaron el momento de agradecimiento, pero es como una gratitud con Dios. En primer lugar, darle gracias a Dios porque cada vez me convence de que he venido al lugar correcto, a esta iglesia, por esta valiosa clase del día de hoy, que ha sido espectacular. Y que me sacó del lugar de donde vengo. Esta iglesia, simplemente orar por esta iglesia, tiene por nombre Casa del Rey, pero solo estaba pensando que en realidad lo que parece es como el castillo de Frozen, completamente un témpano de hielo y que estaba totalmente frío y que desde que empecé a venir aquí he sentido nuevamente, cada vez acercándome más, volver de nuevo a mi primer amor en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Y Gloria me a da Dios. pesar que no haya venido mi esposa hoy, pero creo que están grabando la clase, ¿no? Sí, Ok. así es. Bien, le digo, esto es serio. No quiero estar parada frente al trono de Dios y que Dios me diga que no hice esto que se está haciendo hoy. Aquí nosotros vamos a ver ahora. Alba tiene la mano levantada. Oh, sí, Alba. Ya va muy lejos, pero el tema del viejo hombre. Tengo rato como formular la pregunta. A veces nos justificamos con el viejo hombre. No. Por ejemplo, yo ofendo a Cris y vengo a los dominicos, ay, excúsame que el viejo hombre salió. Se supone que si morimos y vivimos, somos nueva criatura. Sí. Como cristianos, eso es una de las primeras cosas que tenemos que ver, que ese viejo hombre no tiene ni por qué mencionarse. Sí. Si no es así, me corrige. Sí. Ahora bien, el asunto aquí se trata de que nosotros tenemos una vida individual. O sea, valga la redundancia, la salvación es individual. Y si tú reconoces que hay personas que se inclinan a justificarse hablando de su criatura vieja, te digo, hoy las clases se están dando y a cada quien le va a tocar de una manera diferente, dependiendo de las condiciones en las que está, de la condición en la que está. Y así va a ser siempre, así va a ser siempre, así va a ser siempre. Esas explicaciones, esto que está aquí, miren, el verdadero arrepentimiento trae conversión. El verdadero arrepentimiento trae conversión. Aquí hay una lista de nombres que supuestamente son listas para teólogos, pero no es verdad. Porque nosotros vamos a encontrar todo eso en la Biblia. Todo eso lo vamos a encontrar. Para poder entender lo que Cristo hizo por nosotros y nuestra condición, tenemos que aprendernos eso de memoria. Y yo, como mamá pollito, los voy a ayudar un poco. Ahora sí, Lea puede entregar eso. Eso se lo van a aprender de memoria porque se los voy a preguntar al azar. No lo lean ahora, pónselo, pónselo de boca abajo. Sí. No lo lean ahora porque eso es para que ustedes lo lean en sus casas. Exacto. De todas formas, eso nosotros lo vamos a estudiar ahora mismo. Pero lo que me quedan son 4 minutos. Todo eso viene ahí. No voy a poner a nadie en riesgo hoy. Ok, vamos a hacer esto. Ya se me acabó el tiempo, pero estos puntos los vamos a estudiar todos. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la imputación? No lo lean ahora, Irving Burgos. ¿Qué es la imputación? ¿Qué es la redención? ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la proposición? ¿Qué es el rescate? ¿Qué es la santificación? Todos esos temas están en la Biblia. Y todo cristiano tiene que saber lo que es eso. Y nos lo vamos a aprender.
Propiciación. Se escribió eso en la computadora, como la palabra no, en el diccionario, en español no sale, salió así. Pero es propiciación. El autocorrector, exactamente, lo tiró así. Entonces, tienen que aprendérselo de memoria, porque vamos a estudiar esos temas. Y lo vamos a explicar con versículos bíblicos. ¿Ok? Para que ustedes vean dónde aparece todo eso. Aunque sea la última clase que le dé, pero miren, eso se lo van a aprender, en el nombre de Jesús. Eso se lo van a aprender. Vamos a orar porque ya no hay tiempo para más. Yo tengo aquí